Dudas, comentarios de lo que se dijo la sesión anterior. Bueno, y como dije, nada más como últimos comentarios, es cuestión de ciencia y otra cosa es la ideología. La ideología, pues, es idea, ¿no? Es decir, cualquier cosa que se te ocurra en la mente. No necesariamente no necesariamente es verdad. Entonces, ese es el problema, que ahora la educación ya no es científica, sino es ideológica, lo cual es muy, muy, malo, muy peligroso. Bueno, entonces, y bueno, y lo malo es que se ponen extremos con esto de la ideología de género. Por ejemplo, en Inglaterra, a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, la amenazaron de muerte y hasta, pues sí, le pusieron mensajes amenazantes porque ella decía que estaba de acuerdo con una bióloga que publicó que sí, que solamente existen dos sexos, varón y mujer, genéticamente que son dos. Y J.K. Rowling decía que estaba de acuerdo en un retweet de esto del Twitter. Entonces, y estos grupos LGBT que hicieron, pues la amenazaron a esta autora, a esta mujer. E incluso le pusieron una bomba sin explotar en su casa. Entonces, sí, ya esto es extremo, ¿no? Ya se quiere imponer esa idea, esa ideología, como algo verdadero, cuando no tiene nada de sustento. Bueno, entonces, incluso, se empezó por poquito a poco, y ya después actualmente se ha extremado. Por ejemplo, eh, inició esto, ¿no? Con lo de los roles de género, de que si las niñas deben ser de una cierta manera o los niños, ¿no? Así de las muñecas, de que si las niñas deben jugar muñecas y los niños así con coches o figuras de acción, ¿no? Este, y sí hubo un doctor que quiso determinar si esto era cierto, lo de los roles de género. Si al darles a las niñas las muñecas las hacía así, o si darles a los niños los cochecitos los hacía de esa forma, ¿no? Entonces, este doctor se llamó John Money. Vivió a mediados del siglo pasado. Este, pues sí, porque a mediados del siglo pasado fue cuando surgió más este boom del feminismo, de la ideología de género. Entonces, sí, él quería averiguar eso, si esto de los roles de género. Entonces, ¿cómo experimentó? ¿Cómo lo averiguó? Si es que era cierto. Pues digo, según él, si lo quería refutar de que no era cierto. ¿Cómo es que lo experimentó? Pues se encontró con dos gemelos, dos niños varones, dos gemelos. Como eran miembros de la comunidad judía, los circuncidaron, es decir, les quitan el glande para que quede descubierto el prepucio, lo que le llaman la circuncisión. Entonces, pero a uno de ellos, de bebés, desde bebés los circuncidan. Entonces, a uno de ellos accidentalmente lo circuncidaron mal y le cortaron un pedazo de su miembro, un pedazo de su pene. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A él le llegó este caso porque él era médico. No sé cómo convenció a los padres, no sé, pero los convenció de que al niño que le cortaron un pedazo de su miembro, lo iban a vestir de niña toda su vida y lo iban a tratar como niña, como se le hace a las niñas, es decir, que le iba a vestir vestidos, vale la redundancia, este, vestidos de niña, le iban a hacer jugar con muñecas, era un varón, pero lo iban a hacer pasar por niña, lo que le hacen a las niñas, jugar con muñecas, vestidos, etcétera. Y al otro niño, el que estaba bien, lo dejaron normal y le iban a hacerle todo lo que le hacen a los niños, jugar con cochecitos, con figuras de acción, etcétera. Entonces, y así consistió el experimento. Otra vez, el experimento de este médico consistió en que eran dos gemelos. A uno de ellos lo iban a vestir y tratar toda su vida de niña. Era varón, los dos eran varones, pero a uno lo iban a tratar como niña, a hacer que sus vestimentas fueran de vestido, vale la redundancia, de niña, y jugar con muñecas. Y al niño, al otro, lo iban a dejar normal, igual con cochecitos y figuras de acción. Los dos eran varones, pero lo iban a tratar como niña, ¿no? Espero que me entiendan, ¿no? Si me entienden la idea, ¿no? Bueno, entonces así pasaron los años, los años. El niño que lo vistieron de niña y que lo trataron como niña, tuvo mucha inestabilidad durante toda su vida.
Incluso ya tuvo intentos de suicidio a los 10, a los 12 años y tuvo demasiada inestabilidad durante toda su vida. Igual el otro varón, el otro niño que se quedó como niño, como que no se sentía cómodo con su hermano o sentía que simplemente se veía inestable, no convivía adecuadamente con él o ella. Entonces, sí tuvieron mucha inestabilidad, sobre todo el niño que lo vistieron de niña. Ya finalmente, en su juventud, les revelaron la verdad a estos gemelos, que uno de ellos no era niña, sino que era niño. Ya cuando iba a cumplir, creo, la mayoría de edad, que no era niña, sino que era niño. Y les explicaron, ¿no? En qué consistía el experimento. Entonces resulta que el gemelo, el niño que siempre se quedó como niño, él se suicidó, terminó suicidándose. No soportó, creo, es la verdad, de que pues lo usaran, ¿no? A su hermano. Y que bueno, su hermana no era hermana, sino que era hermano. Entonces sí terminó suicidándose. Y el otro, el niño que lo vistieron de niña, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, sí vivió. Sí, con ayuda, psicológica y un montón de apoyo, sí logró vivir, sí logró, querer vivir. Pero sí, y ya después dijo que él era la prueba viviente de que esto de la ideología de género no sirve, que es un engaño. Entonces, sí, es el experimento de los gemelos, del doctor John Money. Entonces, sí, esto de la ideología de género es peligrosa. Tan solo ya se cobró la vida de ahí de los gemelos, bueno, de uno de ellos. Entonces, sí es peligrosa. La ideología, pues es idea, no es verdad, es lo que está en la mente. Y aparte es el hecho científico, lo que existe y lo que es verdad. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Si quieren, búsquenlo en internet, John Money, el experimento de los gemelos. Y van a ver que sí, que sí existió este experimento. Ah, bueno. Y fue, no, y lo malo es que se hace con humanos, que pues sí, arruinaron la vida de dos, bueno, de al menos de uno, del que se suicidó. Y ya del otro, pues bueno, con trabajos, pues siguió viviendo. Ah, bueno, entonces continuamos. A ver, dudas. Ah, dicen que ninguna. Ah, bueno, entonces sigamos. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver la célula. A ver, escriban. Ah, bueno, de los temas que hemos visto, de lo que han escrito, de lo que han escrito en su libreta, si quieren ampliarse más, pueden consultar la guía del instituto. Viene todo lo que hemos visto de manera más ampliada. Yo lo pongo de manera resumida porque hay cosas que no les van a preguntar en el examen final. Por ejemplo, esto de la glucosa. Digo, la glucosa es importante, pero me refiero que no les van a preguntar cuál es la molécula de glucosa, así que dibujen esto, no. O que les pongan imágenes y que digan cuál es la glucosa. No, esto no se les va a preguntar. Y hay varias cuestiones que sí, que no se les va a preguntar, por lo que se va a ver de manera básica. Pero si ustedes por curiosidad quisieran saber más, pues ya pueden consultar la guía del instituto. Sí, no se les va a preguntar esto de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. No, eso no se va a preguntar. Pero aún así, si quieren, pueden leerlo. Ahora entonces, nada más de manera rápida, vamos a ver qué es el ADN. El ADN es almacena y transmite información hereditaria o genes y tiene una labor de autoduplicación. El ADN hace copias exactas de él mismo. Entonces ahí es donde está la información del individuo. Y el ARN, igual de importante, dice que es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. ¿Qué significa esto? Miren, el ARN es un traductor. El ADN traduce la información del ADN, se la traduce a las demás moléculas. Es decir, la información del ADN no puede ser transmitida a las demás células o a las demás moléculas. No se puede. Necesita alguien que traduzca su información y ese es el ARN. Es como el Internet. La señal de Internet que envía la empresa es, digamos, el ADN. Esa es la información. Y el ARN es el modem. El modem lo que hace es traducir esa información y se la da a la computadora o al celular o etcétera, o a la televisión. Entonces, el ARN viene siendo como el modem. Traduce esa información. No solamente el modem es para controlar la internet, digo, de que pagues,
sino que de por sí debe existir porque es un traductor, de por sí, es un traductor, el módem. Ah, bueno, entonces, y así es, así funciona en la naturaleza. El ADN tiene la información y el ARN es el traductor. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Esto sí lo copian en su libreta, esto sí es importante, lo del ADN y el ARN. Bueno, lo copian de tarea porque ya no me va a dar tiempo. Ah, bueno, y esto no es necesario, de que se aprendan las bases nitrogenadas. Esto no. Nada más el concepto, puro concepto. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Ahora sí, la célula. Pongan como subtítulo la célula. La palabra célula significa cuarto pequeño. Eso significa, de hecho, la palabra célula, cuarto pequeño. Y sí, vamos a ver que efectivamente la célula es como un cuarto pequeño, tiene muchos componentes, como si fuera un cuarto donde hay muchas cosas. Ah, bueno, entonces la célula, como dice ahí en la guía, es ay, es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. Ahí está, eso es la célula. Cópienlo y subrayenlo. Siempre es pregunta de examen. ¿Qué es la célula? Decirles la unidad es lo que les da a los seres vivos su estructura, que les da sus funciones y por lo tanto que genera el ser vivo. Como dije, es la diferencia de seres vivos y no vivos. Los seres vivos tenemos células y los seres no vivos, pues no, las rocas no lo tienen, ni las paredes, etcétera, no tienen. Esa es la diferencia de seres vivos y seres no vivos. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces, vamos a ver. La teoría celular fue constituida o bueno, fue fundamentada por dos científicos alemanes, Theodor Schwann, Matthias Schleiden y Rudolf Virchow, o Virchow. Ahí está. Entonces, ellos fueron los que fundaron los principios básicos de la célula. Bueno, copien la teoría celular. Este, todo esto constituye uno de los principios básicos de la biología, cuyo crédito le pertenece a los científicos alemanes Theodor Schwann, Matthias Schleiden y Rudolf Virchow. Virchow. A ver, copien.
Bueno, entonces, ¿ya terminaron de copiar? Bueno, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, ya terminaron de copiar. Entonces, vamos a ver. Dice, estos son los postulados de la, de la teoría celular. Ya dijimos, la célula es la unidad básica, funcional y estructural de los seres vivos. Todos los organismos están formados por células. Todas las células provienen de otras preexistentes. Y la célula es la unidad de funcionamiento de todos los seres vivos. Y todas las funciones vitales suceden en el interior de cada célula. Ahí suceden todas las funciones. Ahí está. Y también se replican las células, por lo mismo que se autoduplica el ADN. El ADN está dentro de las células, está ahí en su núcleo. Y ahí es donde se duplican, se autoduplican. Y es por eso que se pueden reproducir. Bueno, entonces hay dos tipos de células. Vamos, tipos de células, vamos a ver. De manera rápida, pero bien, para que ya se nos va el tiempo. Tipos de células. Bueno, entonces, vamos a ver. Está la célula eucariota. Es aquella que posee núcleo, donde se encuentra la información genética. Ahí está, a ver, copienle. Ahora, el núcleo, para que lo vayan ubicando, es este de acá. Este es un ejemplo de célula eucariota. Nuestras células son eucariotas. Este es un ejemplo o un esquema de una de nuestras células. Es un esquema, no es que sea así exactamente, es un esquema. Y en nuestras células hay una bolita central que se llama el núcleo. Y ahí está el ADN, ahí están los cromosomas que tienen ADN. Y también aquí hay ARN, también hay ARN. Entonces, y a través del núcleo es que se autoduplica la célula. Bueno, copien. Nuestras células son eucariotas.
Bueno, y después está la célula procariota. Es aquella que no posee núcleo. Entonces la diferencia, una tiene núcleo y la otra no. Su información genética está disperso o está dispersa en todo el medio celular. Es decir, y ese medio celular se le llama citoplasma. Entonces, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, ahí está, este es un ejemplo de célula procariota. Este de acá no tiene núcleo. Su ADN, su información genética está disperso aquí en todo el medio celular. Está pues sí, disperso, desordenado, está todo acá, en este espacio que es gris o morado. Ahí está toda la información genética. Organismos de este tipo, procariotas, son, por ejemplo, bacterias. Muchas bacterias, o todas, son procariotas. No tienen núcleo, su información genética está dispersa. Y es por eso que aquí dice que tiene un flagelo. Este flagelo es una cola que le da movilidad y así se puede mover la bacteria. Y también hay unas bacterias que tienen vellosidades, que les llaman cilios. Son pelitos que tiene la bacteria que le permite adherirse a las células del cuerpo, ya sea las células del cuerpo humano o células animales. Esas vellosidades le permiten adherirse, pegarse y así tomar posesión de la célula y alimentarse, que es cuando sufrimos infecciones. Es cuando se adhieren a nosotros esas bacterias por medio de esos vellitos y toman posesión de nuestras células, ahí donde se adhirieron. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? La membrana de cada uno es distinto allá, entonces sigamos. Es distinta la membrana de una célula humana a la membrana de una célula de bacteria. Por eso es que los antibióticos están diseñados para atacar la membrana de la bacteria, que es única, tiene sustancias particulares, sustancias únicas, que les permite diferenciarse de nuestras células. Todos los antibióticos están diseñados para atacar la membrana o para reaccionar con la membrana de las bacterias. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, y aquí hay más diferencias entre procariotas y eucariotas. Vamos rápidamente a ver los organelos celulares. Bueno, creo que ya no me va a ya no me va a dar tiempo. Mejor de tarea, estudien este cuadro. Viene en la página 83 de la guía. En esta sesión de biología sí va a ser de mucho estudiar. Bueno, de todos modos está en la plataforma Neo. Entonces lo copian y lo estudian. Está en la plataforma.
o lo estudian aquí de la guía. Bueno, entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de célula vegetal y animal. Son muy parecidas. La única diferencia es que, bueno, aparte de la forma, es que la célula vegetal tiene cloroplasto. La célula vegetal es la única que tiene el cloroplasto. Vamos a seguir. Los tejidos, ya vimos el concepto de tejidos, son concentraciones de células semejantes que poseen una función y estructuración particular. En común. Ahí está, entonces, ese es el concepto de tejidos, ya lo habíamos visto. Estudian, y sí, bueno, estudian más que nada, es estudiar este es sistema y aparatos del cuerpo humano. Página 86. Los sistemas y aparatos del cuerpo humano, esto. Página 85 y 86. Lo estudian. Aquí viene la guía bien resumido y bien explicado. Ahora, entonces, a manera de resumen, lo explico rápido. El sistema óseo le da soporte al cuerpo, le da soporte, que puede estar parado, sostenido. El sistema muscular le da movimiento, permite que el cuerpo se mueva. Los huesos no pueden moverse por sí solos, sino necesitan de los músculos. El sistema circulatorio es el de arterias y venas. Todos los órganos se nutren de sangre, de la sangre, y la sangre los oxigena. Cuando un órgano no recibe la suficiente sangre, es cuando surgen problemas. Puede surgir dolor o que el órgano pues se atrofie. Todos los órganos reciben sangre, todos. Bueno, excepto el cartílago. El cartílago es por difusión. También recibe sangre, pero no directamente. El sistema digestivo se inicia con la boca y termina en el ano. El sistema urinario es para expulsar desechos. El sistema nervioso es el que controla, nos da las respuestas, registra la información del exterior. Podemos sentir dolor, calor, etcétera. Y regula muchos procesos. El sistema reproductor masculino y femenino. Este se va a ver más adelante. El sistema linfático es para expulsar desechos, desechos de nuestro cuerpo. También, digamos, expulsar bacterias muertas o células muertas. Para eso es el sistema linfático. El hormonal, las hormonas regulan procesos. Y el respiratorio, bueno, pues para, efectivamente, para absorber el oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Bueno, lo estudian. Los tipos de célula o tipos de respiración lo explico en la plataforma. Ahí tengo un video donde lo explico. Los reinos, igual, está en la plataforma. Sí, porque ya no va a dar tiempo a explicarlo. Estudian esto de los aparatos reproductor masculino y femenino. Bueno, lo estudian las partes. El embarazo, ya había dicho, inicia vida desde el momento de la concepción, desde el momento de la fertilización. Eh, y ya el bebé se desarrolla hasta que sale, ¿no? Del vientre, pero ya está vivo desde que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Y entonces cualquier aborto es un asesinato. Y para los que cuestionan más eso, digo, los que están a favor del aborto, de hecho hay abortos donde si sale la cabeza, pero no sale el cuerpecito, le cortan la cabeza al bebé y lo cortan como aborto. Para ellos es aborto. En Estados Unidos está este sistema. O al revés, si sale el cuerpo, pero no sale la cabeza, se la cortan y para ellos es aborto. Y aquí es más evidente que es un asesinato, le están cortando la cabeza. Entonces sí, es más evidente que es un asesinato, para los que todavía dudan. Pero está vivo desde que es fertilizado, aunque sea chiquitito, chiquitito, pero está vivo. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, copien rápido el concepto de salud. Salud es este concepto, según la OMS. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Mete las tres cosas. Físico, evidentemente, ¿no? Que no tengas dolencias. Social, la sociedad sí afecta en la salud. Por ejemplo, el estrés, ya los médicos ya aceptan, ¿no? Que el estrés es un factor que afecta en las enfermedades, hasta en los hospitales o los médicos. Te preguntan que si has vivido alguna situación, has tenido estrés cuando vas a un chequeo, ¿no? Una molestia. Te preguntan eso, si estás teniendo estrés. ¿Y por qué lo social? Porque, por ejemplo, en Oaxaca, donde hay muchos bloqueos,
eso causa estrés, de que las personas no puedan llegar a su trabajo. Entonces, y eso provoca, ¿no? Ese estrés que haya problemas de salud. Unos han identificado problemas en la glucosa, en el azúcar o problemas cardíacos, etcétera. Entonces, sí, la sociedad sí afecta. O la inseguridad, de que uno esté temeroso, ¿no? De que uno le vayan a hacer algo, lo vayan a asaltar o secuestrar, ¿no? Digo, en zonas más peligrosas, ¿no? Entonces, sí, la sociedad afecta. Lo mental. Bueno, hay todavía muchos debates sobre cómo diagnosticar una enfermedad mental, más que nada en los niños. Muchos psiquiatras luego dicen que no hay que medicar a los niños. Es un debate que todavía se trae que si hay que medicar a los niños, sí o no. Porque sí, muchos dicen que pues no, que es un niño. O sobre todo medicamentos muy fuertes, porque han dicho, denunciado. Hasta incluso farmacéuticos se han negado a medicar a los niños porque les quieren dar medicamentos muy fuertes. Medicamentos que solo les daban a los esquizofrénicos, como risperidona. Entonces, bueno, es un debate que se trae. Todavía no hay un consenso total. Incluso los farmacéuticos se oponen a vender esos medicamentos a niños. Entonces, todo un debate que todavía existe. Bueno, concepto de enfermedad, alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Bueno, entonces, ¿cómo se dice? Este, ahí se me fue. Sí, copien esto nada más. Este es el concepto de la enfermedad según la OMS. Copienlo rápido. Bueno, y en esta línea me gusta platicar algunas teorías sobre el cáncer. Son teorías, ¿eh? Que me parecieron muy interesantes, que oí de un doctor que se llamó Hammer. Y esto lo platico a manera de divulgación, a manera de libertad de expresión, artículo 6 de la Constitución. Es decir, no lo digo porque no sugiero nada, no sugiero que esto sea completamente verdad y no sugiero mucho menos que si alguien tiene cáncer, deje sus medicamentos. No sugiero eso, sino nada más es una teoría que me pareció interesante y que me gusta platicar a manera de divulgación, a manera de libertad de expresión. Bueno, entonces existió un doctor que se llamó Hammer, Rick Hammer, a mediados del siglo pasado, y él hizo unas teorías sobre el cáncer. Él, en resumen, decía que para él el cáncer era un mecanismo que llevaba a cabo el cuerpo para lidiar con una situación extrema. Es decir, que cuando una persona sufría una experiencia sorpresiva, un evento de la vida que llega por completo de sorpresa y es muy intenso, es algo muy, muy fuerte, entonces decía que Hammer que desarrollaba un cáncer porque el cuerpo como que buscaba lidiar con esa situación, como la mente de la persona no podía procesar esta situación de su vida, sino su cuerpo iba a buscar enfrentarlo, ayudarle a enfrentarlo, desarrollando un tumor o etcétera. ¿Cómo es que encontró esto? Bueno, él decía, por ejemplo, que las mamás que tenían problemas con los hijos o con el marido desarrollaban cáncer de seno, o las personas que sufrían traiciones decía que desarrollaban cáncer de colon o de intestino. Y las personas que tenían ciertos problemas o a veces también de pareja, a veces desarrollaban problemas uterinos, ¿no? Venía a decir él. Bueno, entonces, ¿cómo es que encontró esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, voy a decir rápido un poco de contexto histórico. ¿Cómo es que lo encontró? Hammer, bueno, aquí escribo su apellido. Él era el mejor médico de Alemania. Tenía a su cargo 3 hospitales universitarios. Era el jefe, era el director de 3 hospitales. Entonces, como era el mejor de Alemania, el mejor de Europa, lo llamaron para tratar al hijo del rey de Holanda, porque estaba enfermo y querían que lo curara. Y sí, lo estuvo curando, ya lo trató y ya estaba en recuperación. Un día lo llamaron, lo invitaron a un crucero de estos de turísticos, porque ahí iba a viajar el hijo del rey de Holanda y él lo iba a estar vigilando, lo iba a estar cuidando. Entonces, en ese crucero viajó con su esposa y su hijo. Entonces, a bordo de ese crucero hubo un duelo de pistolas, que no ven que antiguamente cuando los dos caballeros, digo, personas de la alta sociedad, tenían una diferencia fuerte, agarraban una pistola, daban unos pasos y disparaban, ¿no?
esos duelos de pistola. Entonces hubo un duelo de pistolas a bordo de ese barco. Y a raíz de ese duelo, su hijo murió, mataron a su hijo. Algunos dicen que porque su hijo participó en el duelo y otros dicen que porque una bala perdida mató a su hijo. Pero todos están de acuerdo en que su hijo murió, murió a causa de ese duelo. Ahora entonces, después de ese evento, de que mataron a su hijo, su esposa desarrolló un cáncer de mama que se desarrolló tan velozmente, tan rápidamente, que murió a los pocos meses. Fue algo muy rápido. Y él empezó a desarrollar un cáncer de próstata. Entonces, él al ver esta situación, se dedicó con mayor afán a buscar a qué se debía el cáncer, a buscar a qué lo causaba y buscar una posible cura. Entonces, como era el jefe de los tres hospitales, agarró los registros de los pacientes con cáncer y hacerles preguntas, hacerles cuestionarios, ya no solamente sobre su salud, sobre lo que comían, etcétera, sino sobre su vida, ya sobre su vida. Y encontró que absolutamente todos sus pacientes con cáncer habían tenido una experiencia que él describió como la de él, sorpresiva y que era algo intenso, algo muy fuerte. Esto a él le llamó shock biológico, una experiencia de la vida que es sorpresiva y fuerte. Entonces, y bueno, ya se va a acabar la sesión, o bueno, ahorita termino de explicarlo en la grabación, pero sí, entonces lo encontró en todos sus pacientes con cáncer. Como vio que esto había esta especie de impacto mental, digamos, impacto en la vida, les hizo radiografías en el cerebro a los pacientes con cáncer y encontró que absolutamente todos los pacientes con cáncer tenían ondas circulares en el cerebro, como cuando uno arroja una piedra al agua y se forman ondas circulares. Y depende del cáncer que tenían las personas, era la localización de estas ondas. Los que tenían cáncer de hígado los tenían en un lugar específico, los de que tenían cáncer de pulmón en otra parte y los de cáncer de, digamos, de estómago en otra parte específica. Entonces esto impacta en el cerebro. Sus colegas habían dicho que ya lo habían visto, pero que era un error de la máquina. Pero él se las tomó estas radiografías varias veces y vio que existían, que seguían estando ahí. Entonces pasaron los años, los años, los años. Entonces, como les decía, Hammer, después de años y años de investigación, concluyó eso, que se debía de un cierto evento. Y aquí, bueno, y ya a casi la mayoría de los órganos le asoció un conflicto, un evento que podría, según él, desatar algún malestar, ¿no? Que ya dije. Este, por ejemplo, decía, también sus alumnos le fueron aportando también más a sus teorías. Por ejemplo, decían que el tumor cerebral se debía a frustración mental, a que estás muy frustrado, una cuestión de esa índole. Aquí venía cáncer de seno, aquí está, problemas concernientes a los hijos, a la pareja. Y así se le asoció cada órgano, bueno, a la mayoría de los órganos, algún conflicto. Decía cáncer de hígado es miedo a morir de hambre. Por ejemplo, si a una persona lo corren de repente de su trabajo, o una persona si pierde un negocio o un trabajo, bueno, un trabajo ya dije, un negocio, digamos, también, porque pensaría de dónde voy a sacar para comer. O también le decía que son problemas con agua. Bueno, más que, no, el de agua, quedarse sin agua es problemas de riñones, aquí dice, quedarse sin agua. O un problema con el agua. Bueno, y de hígado es miedo a morir de hambre. ¿Y por qué? ¿Por qué el hígado y no el estómago? Porque el hígado es como el cocinero, la cocina del cuerpo. Agarra los nutrientes, la comida del estómago y los cocina, los hace proteínas, nutrientes y se los reparte a todos los órganos del cuerpo. El hígado es como el cocinero. Entonces, según Hammer, cuando la persona la corren de repente de su trabajo, es como si su cerebro le dijera al hígado, híjole, tenemos que almacenar comida, tenemos que almacenar la comida que tenemos, entonces es cuando surgiría el tumor, porque el tumor es un crecimiento excesivo de células o una acumulación excesiva de células. El cáncer de seno, ¿por qué es problemas con los hijos? Miren, Hammer dice que cuando, digamos, una madre se entera que su hijo está en peligro, digamos, que está en un peligro, entonces va a tener miedo, ¿no? Miedo por el hijo, lo va a querer proteger, quiere protegerlo. ¿Y cuál es el instinto más primitivo de proteger al hijo? Ah, pues alimentándolo a través de la mama, como cuando era bebé. Ese es como que el instinto más primitivo. Entonces, este,
Cuando, cuando se entera de que el hijo está en peligro, es como si le dijera el cerebro a la mamá, vamos a proteger al hijo, ¿cómo? Alimentándolo, vamos a darle de comer para que pueda sobrevivir. ¿Cómo? Ah, pues vamos a desarrollar un tumor que es un exceso de células, un tumor en la mama. Y ese tumor en la mama, como tiene un exceso de células, va a tener más leche y más nutrientes, va a producir más leche y más nutrientes, porque precisamente es un exceso de todo, un exceso de células. Por lo tanto, tiene más. Esto, por ejemplo, lo vieron unos biólogos en la naturaleza, y ya los que estudian estas teorías de Hammer dijeron que era prueba de ello. Vieron unos biólogos a una loba que estaba en la naturaleza. Tuvo sus lobitos. De repente uno de ellos estaba débil, se veía que iba a morir. De repente vieron que la loba desarrolló un tumor en una mama e hizo que el lobito débil se alimentara en específico de esa mama con el tumor. Después de un tiempo, vieron que el lobito estaba fuerte, iba a vivir. Y después de otro tiempo más, ¿qué pasó? De repente desapareció. Desapareció el tumor de la mama, de la loba. Y es lo que dice Hammer, que hay que resolver el conflicto. Es decir, que si este tumor, este cáncer surgió por esta experiencia y que el cuerpo quiere lidiar con eso, pues Hammer, según él, para quitarse de ese tumor, hay que resolver el conflicto, como la loba. Es como si le dijera el cerebro a la mama, bueno, el lobito ya está fuerte, ya va a vivir, ya no es necesario que produzcamos más leche y más nutrientes a través del tumor, ya no es necesario, entonces vamos a deshacerlo. Y ya dice Hammer que ya el cuerpo va a llevar una serie de procesos para deshacerse, para reparar el tumor, según él. Entonces, bueno, a algunas personas les ha funcionado esto, algunas. Todavía es obviamente a cuestión de muchísimo debate, pero sí es una teoría que me pareció interesante, que solamente la expreso a manera de libertad de expresión. No sugiero nada, ¿eh? No sugiero nada. Bueno, entonces, cualquier duda me la hacen saber. También hay un video de una doctora que lo explica muy bien, de manera muy accesible al público. Entonces, nos vemos en el siguiente tema.